Bueno, y a razón del impacto de la COVID-19, el Banco Mundial ha presentado un informe sobre cuánto es el costo de la salud en países como el nuestro, en países de América Latina y el Caribe, muy golpeados, no solamente por la COVID-19, por la pandemia, sino también por la crisis económica que ha derivado de esta. Vamos a ver la siguiente nota. La región de América Latina y el Caribe es la más castigada por la pandemia de la COVID-19, lo que pone en relieve la necesidad de proteger a la población mientras se recupera el rumbo del crecimiento. Para esto se necesitará una combinación de medidas de salud pública y gestión económica, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial. Las economías de la región se ven afectadas por una caída en la demanda externa, una mayor incertidumbre económica, un colapso del turismo y las consecuencias de meses de confinamiento con el fin de contener la propagación de la enfermedad. Con una pandemia que se prevé continúe por un tiempo prolongado, los sistemas de salud deberían contemplar reformas pendientes a mejorar la efectividad y reducir los costos que deben asumir gobiernos e individuos, de acuerdo con el informe El costo de mantenerse sano. Debido a la pandemia, se prevé que el Producto Bruto Interno, o PBI, en la región de América Latina y el Caribe, excepto Venezuela, retroceda un 7.9% en el 2020. Se espera un crecimiento de 4% para el 2021. Esta crisis llega tras años de lento crecimiento económico y escaso progreso en términos de indicadores sociales e inmediatamente después de una ola de disturbios sociales en muchos países de la región. Bueno, y para profundizar en este tema, ya estamos conectados con Martín Rama. Él es economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Rama. Y en principio preguntarles, en el análisis que ustedes han hecho en este informe, cuán profundo y cuán permanente va a ser el golpe de la pandemia de la COVID-19 sobre los sistemas de salud, los sistemas sanitarios de los países de América Latina y el Caribe y también sobre sus economías. Buenas tardes, Omar, y buenas tardes a la audiencia. Gracias por tenerme con ustedes. ¿Cuán profunda? La respuesta es muy profunda. ¿Cuán duradera? Quizá haya mejores noticias, ¿verdad? En la profundidad del impacto, primero que nada, el impacto es enorme en vidas humanas. América Latina es una región que ha tenido en promedio tantas muertes por millón de habitantes como Europa Occidental, como Estados Unidos, en algunos casos, como en los países andinos en general, no solo Perú, niveles muy altos. Otras regiones en desarrollo no han sido golpeadas tan duramente, pero también es la región más golpeada económicamente, ¿verdad? Las caídas que esperamos de productos son de las más fuertes, incluyendo en Perú, pero no solo en Perú. Hay países de la región que venían con dificultades de antes, Argentina, Ecuador. Hay países como los del Caribe que dependen del turismo, golpeados enormemente. Y luego está el impacto en salud, ¿verdad? Y uno de los temas que en salud de la gente que no fallece, ¿verdad? De los que seguimos. Una de las análisis en este informe es que la pandemia nos ofrece una oportunidad de repensar un poco nuestro sistema de salud. ¿Cómo está la cobertura? ¿Cuánto cuestan los fármacos? ¿Cuán regresivo es a veces el gasto de salud para las familias que se ven golpeadas, ¿verdad? por una enfermedad de magnitud? Eso es en términos de la profundidad muy seria. En términos de las perspectivas, hay algunos elementos como para ser un poco más optimista quizá que hace algunos meses y que juegan más a favor, por ejemplo, de países como Perú. De nuevo, no en el Caribe. Si un país depende del turismo, hay pocas perspectivas de que el turismo vuelva en lo inmediato. Pero entre las relativamente buenas noticias, bueno, Perú llegó a la crisis quizá con más espacio fiscal que ningún otro país en la región. Eso es una buena noticia. Segundo es el comercio de bienes. Ha recuperado con bastante fuerza. Y en particular China, Asia del Este, están recuperando mucho. Son clientes naturales de las materias primas de América Latina. Eso es una buena noticia. Otra buena noticia es que los mercados financieros, que al principio nos asustaron mucho, porque hubo mucha salida de capitales a corto plazo, siguen estando accesibles. Pocos países en América Latina han perdido acceso a los mercados internacionales.
La región en su conjunto ha emitido más bonos en los mercados internacionales en los primeros 9 meses del año que en todo el año pasado. O sea que hay elementos como para ser un poco menos pesimista mirando para adelante. Y desde la perspectiva económica, ¿cuáles van a ser las secuelas que va a tener que atender un próximo gobierno? En Perú hay cambio de gobierno en julio del próximo año. ¿Cuáles son las secuelas que ese nuevo gobierno va a tener que atender y que ver? Me pongo a pensar, por ejemplo, en un incremento en la informalidad. ¿Qué va a pasar con la pobreza? ¿Qué va a pasar con la desigualdad en países como Perú? Efectivamente, una de las consecuencias de la pandemia es que ha sido muy desigual en su impacto. Nuestra región es una región muy desigual para empezar, pero además la pandemia ha golpeado de manera muy distinta. La gente que puede teletrabajar, que tiene un contrato estable, para ellos ha sido más una molestia que otra cosa. Para la gente que tiene que salir a ganarse la vida todos los días, esto ha sido muy difícil. Las cuarentenas han sido muy difíciles. De nuevo, una buena noticia en este frente es que muchos países de América Latina, y Perú entre ellos, han puesto en marcha programas de ayuda social muy grandes. 5 de los 10 programas más grandes del mundo de ayudas de transferencias a las familias han estado en nuestra región, ¿verdad? Eso ha sido una ayuda. Pero a largo plazo es muy claro que tenemos desigualdades para enfrentar, que el tema digital, el tema de quienes pueden trabajar desde distancia y quienes no pueden, que cómo reducir el contacto que es innecesario, cómo tener más gobierno electrónico, por ejemplo, más pagos por medios móviles, teléfonos y otros, eso, y cómo tener la capacidad de usar, ¿verdad? De que la división digital no sea muy grande. Ese va a ser un desafío enorme. Pienso que el otro desafío que tenemos que tener presente es que después de tantos meses de crisis, para muchas empresas lo que era un problema de liquidez se va a empezar a volver un problema de solvencia. Y por lo tanto, la idea que pueda haber quiebras, reestructuraciones, que eso puede impactar en el sector financiero, son también elementos de atención. Ahora, ¿les preocupa, y cojo justamente el último punto que menciona, ¿no?, el sobreendeudamiento de algunas empresas, el endeudamiento de algunas familias? Aquí en Perú se puso un programa muy agresivo de facilidad de créditos para las micro, medianas, pequeñas, grandes empresas, y muchas personas también han asumido el gasto de sus familias a través de deuda. ¿Esto puede terminar siendo un problema de mediano plazo? En general, el aumento del endeudamiento va a ser una de las herencias de esta crisis. Primero, a nivel de los países, ¿verdad? En promedio, para América Latina, esperamos la deuda pública que aumente unos 10 puntos de producto en estos años. Para países que tienen deuda relativamente baja, de nuevo el caso de Perú es un buen caso, es manejable. Para países que ya estaban muy cerca de un límite de credibilidad en los mercados internacionales, es un problema, ¿verdad? Pero también, como usted dice, es a nivel de las empresas, indirectamente a nivel de los bancos, porque si las empresas no pagan, los bancos son los que tienen dificultad. Lo tenemos también en una manera menos evidente en lo que se llaman las liabilities, ¿verdad? Las deudas ocultas que podemos tener de distintos lados. Por ejemplo, si la gente no está pagando su cuenta de electricidad, si no está pagando su cuenta de agua, alguien va a tener que recapitalizar eso. O sea que hay deudas que no estamos viendo. Las concesiones, por ejemplo, al sector privado, las autopistas que son con peajes y que se han encontrado con mucho menos tránsito. Alguien va a tener que hacer frente a esas deudas. Eso va a ser uno de los desafíos yendo para adelante, claramente. Ahora, en este momento en el Perú hay un tremendo debate sobre qué hacer con los sistemas de pensiones, tanto el sistema público como el sistema privado. Ya a principios de la pandemia, el Congreso de la República dio normas que permitían retirar parte de los fondos privados y nuevamente el Congreso, una comisión en específica, estaría aprobando otro proyecto que busca nuevos retiros del sistema privado de pensiones. ¿Cómo desde el Banco Mundial ven, digamos, estos temas, que se ponga en juego nuevamente o se discuta qué hacer con los sistemas de pensiones en países como el nuestro? Es una muy buena pregunta. América Latina avanzó mucho en estas últimas décadas en varias áreas de reformas económicas. El sistema de pensiones fue una de ellas, las concesiones al sector privado fue otra.
Y como mencionaba antes con el ejemplo de las autopistas o de las compañías de electricidad, y ahora en esta parte de nuestra conversación sobre los sistemas de pensiones, una de las grandes preguntas es cómo evitar que esta crisis nos haga volver atrás de reformas que nos costaron mucho y que van a dar réditos a largo plazo, pero si se nos quedan por el camino ahora, eso va a ser un problema, ¿verdad? Entonces, la pregunta no es tanto si hay que hacer o no hay que hacer. Muchas veces no hay mucha opción, ¿verdad? La gente no tiene otra opción, necesita recursos. La pregunta es cómo hacerlo de manera sostenible. Y hay ejemplos en la región donde, por ejemplo, si la gente retira, se compromete a contribuir más meses antes de jubilarse, por ejemplo. De modo que, desde un punto de vista actuarial, el sistema de pensiones sigue siendo financieramente viable, ¿no? Porque puede ocurrir que haya gente que retire y nunca sea capaz de devolverlo en efectivo. Entonces tiene que haber mecanismos donde mantengamos la fuerza de lo que logramos avanzar en estos años. Ahora, ¿les preocupa, no sé si solo en Perú, sino en varios países de la región, el factor político, que la cuestión política entorpezca justamente el camino de la recuperación económica? La vitalidad democrática es algo muy bueno, ¿verdad? Es de la discusión de ideas, de propuestas, donde la opinión pública es la que se expresa, que logramos avanzar. O sea que nunca veríamos un problema con eso. El riesgo sería que, dado el costo enorme que ha habido, soluciones de facilidad aparezcan atractivas, ¿verdad? Quizá uno de los mayores costos, uno de los puntos que hacemos en nuestro informe, los mayores costos de esta pandemia, además de las muertes, además de la caída del producto, sería volver a políticas populistas de las que nos costó tanto emerger. Entonces uno lo que puede esperar es que la madurez de los políticos, la claridad del debate, los foros como este programa de televisión para discutir ideas y opciones, nos lleven a mejores soluciones y no a peores soluciones. Por ejemplo, yo no sé si va a ser parte del debate político, del debate público en los próximos meses, no solo en Perú, sino en varios países de la región y el mundo, una necesidad de incrementar los impuestos a ciertos sectores. Lo que vemos hoy en día es más bien la intención de exonerar impuestos, reducir impuestos para promover ciertas actividades golpeadas por la pandemia, pero a la vez nos estamos quedando con menos ingresos. ¿Ese va a ser un debate importante, más o menos impuestos? Pienso que va a ser un debate muy importante, ¿verdad? Pero lo pondría más grande que simplemente los impuestos. Lo pondría como el panorama fiscal. Muchos países de América Latina tenían un tema fiscal pendiente después de la década de la bonanza de los precios de las materias primas. Fueron buenos años, se introdujeron muchos programas sociales, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad, pero algunos países se encontraron con que tenían un nivel de gasto que era fácil de sostener cuando crecíamos al 4 o 5%, mucho más difícil de sostener cuando la región empezó a estancarse, que ocurrió en los últimos años, ¿verdad? Y a eso ahora se agrega el hecho que está la pandemia, vamos a terminar con niveles de deuda más altos, o sea que el nivel de equilibrio fiscal al que teníamos que apuntar hace unos años, hace un año o dos, es ahora más exigente porque vamos a tener niveles de deuda mayor. Pero todos sabemos que temporariamente se necesita más déficit, ¿verdad? Temporariamente hay que ayudar a la población. Entonces el tema de cómo ajustar va a ser uno de los temas centrales para todos los gobiernos. En nuestro informe, la forma en que lo planteamos es lo siguiente. Empezamos luchando contra la pandemia como si fuera una carrera de 100 metros. Y crecientemente se está volviendo claro que esto es una maratón, ¿verdad? Sí. Y uno no puede correr una maratón del mismo modo que corre una carrera de 100 metros. El tipo de esfuerzo fiscal y otro que se hizo al principio va a ser muy difícil de mantener. Todos confiamos en que llegue la vacuna, pero antes que haya una vacuna que haya sido testeada, aprobada, distribuida, aceptada, podemos pasar meses, podemos pasar años, ¿verdad? Y el tema es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos ese ajuste? Una última pregunta muy rápida porque nos gana el tiempo. Esta década que se viene para Perú, para los países de América Latina y el Caribe, va a estar marcada definitivamente por la COVID-19. ¿Lo que tengamos que hacer va a depender mucho de las secuelas que nos deje esta enfermedad? Sí, sin duda.
porque justamente enganchándolo con el tema de los impuestos que usted me planteaba, si quisiéramos resolverlo por los impuestos, el tema fiscal, como estamos ahora, vamos a penalizar el empleo, ¿verdad? Pero una cosa que hemos visto con esta crisis es cómo la informalidad ha hecho que unos sean mucho más golpeados que otros. Entonces, repensar todo el conjunto de tecnologías digitales, formalización, imposición, de modo que sean más los que pagan, pero menos cada uno, y de modo que volvamos al equilibrio fiscal, se vuelven los temas que van a dominar la próxima década, sin duda. Perfecto, muy interesante y esclarecedor, sobre todo un punto de vista desde el exterior siempre ayuda. Muchas gracias, señor Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial. No, muchas gracias a usted, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Nos vamos a una pausa, no se vayan. Venimos con todo el tema y el debate que ha habido en torno a este polémico proyecto para retirar más dinero de los fondos del sistema privado de pensiones.